Buenas tardes a todos en nuestro enésimo Matemartes, que por fortuna llevamos tantos que no sé ahora mismo en qué número estamos, ya en nuestra cuarta temporada, y hoy tenemos una gran suerte de tener a Carolina Miranzola, matemática y estadística, que presentaré después de deciros que los Matemartes los organizamos desde la Sociedad de Educación Extremeña de Educación Matemática Aventura Reyes Prosper, y que la sociedad sois vosotros, los socios. Entonces, los que sois socios, pues muchas gracias por colaborar con vuestra cuota y con vuestra ayuda, vuestras ideas, vuestro arremangaros y ayudarnos en las actividades, porque sin vosotros no podríamos. Y los que no sois, pues no sé qué estáis tardando en meter el buscador y abrir o pinchar ahí en el enlace que acaban de poner Ventura Reyes Prosper y uniros a nosotros y con vuestro pequeño cuota y sobre todo con vuestras ayudas, con vuestras ganas, vuestras ideas. ¿Qué es lo más importante? Cosas que tenemos, pues hemos tenido la semana pasada la Olimpiada Junior, la de segundo de la ESO de toda la vida, y mañana tenemos la Levin, la de primaria. Y además este año vamos a organizar la fase nacional en, en La Vera. Y vamos a tener matemáticas en la calle el 18 de abril y hemos tenido este año como novedad las jornadas matemáticas de infantil y de primaria. El año pasado y el que viene tendremos las de secundaria y pues los Matemartes como formación online, que nos hacen pasar un buen ratito, tanto los que pueden en directo como luego en diferido, y por eso lo estamos grabando. Viso que todo el mundo, entiendo que al entrar desde el derecho a si habla o si sale, que luego lo podamos publicar, porque hay gente que no puede y lo ve a posteriori. Y esta semana hemos adelantado por la Semana Santa, que algunos estará la semana que viene de procesión, y luego, pues, a partir del mes que viene, pues tendremos el último martes lectivo de cada mes. Hoy nos acompaña Carolina Mira y su taller se llama Atender el talento matemático. Una cosa que me parece muy importante porque se dedican muchos recursos para atender al que le cuesta, al que tiene dificultades y a veces se nos olvida, no nos da tiempo a atender al que va por encima, tanto fuera del aula como dentro. Entonces creo que nos ha dado unas pautas estupendas. Carolina es licenciada en matemáticas y estadística, una gran trabajadora que empezó más tarde que yo y acabó antes sacándose las dos carreras con gran mérito. Eh, es desde el 2008 profesora de matemáticas y ahora mismo directora del Puente Ayuda Ayuda Ajuda Ayuda. de Olivenza y coordinadora de proyectos y del programa Innovative Aulas del Futuro de Extremadura. Además es miembro de la Junta Directiva de Alcubo CEX, Asociación de Apoyo a las Altas Capacidades de Extremadura. Así que yo ya tengo poco más que decir, que quien quiera intervenir que lo puede escribir por el chat y le voy haciendo la pregunta, o pide permiso y le voy dando paso. Sobre todo, esperamos, como en el formato de siempre, si puede ser a la última media hora para preguntas, sugerencias, peticiones, y le dejamos una hora que corra para adelante y nos informe de todo lo que tiene. Así que, Carolina, se me da muy malo de hablar, te dejo a ti y encantado de escuchar. Bueno, buenas tardes. Yo estoy también encantada de que me hayáis invitado para poder dar un poco de visibilidad a este colectivo de alumnos que, como bien dice Santos, muchas veces la administración no dedica los recursos suficientes o casi no dedica recursos, y creo que somos los docentes los que tenemos que trabajar con ellos y conseguir que todas esas capacidades que ellos tienen se desarrollen al máximo. Entonces, nada, agradeceros nuevamente la invitación y espero que os resulte de interés todo lo que os voy a contar, ¿vale? Os voy a poner una presentación que he elaborado. A ver. Aquí está. A ver. Bueno. Ya me ha presentado muy bien Santos, ¿vale? Soy miembro, como dice, de la Junta Directiva de A3C, una de las dos asociaciones que hay en Extremadura para apoyo de las altas capacidades, ¿vale? Y además soy madre de 3 niños de altas capacidades. Solo uno de ellos presenta talento matemático. Luego más adelante os explicaré
porque no todos los niños de altas capacidades tienen talento matemático, pero sí que es verdad que la mayor parte de los niños que presentan ese talento matemático luego suelen tener unas altas capacidades asociadas. Entonces, yo no he realizado ningún tipo de formación específica en altas capacidades, algún curso de formación del CPR, pero es verdad que tanto mi experiencia como docente de niños de altas capacidades, como madre y ahora miembro de esta asociación, pues creo que me da una visión muy amplia y que puedo aportar os puedo aportar buenas ideas para poder trabajar y atender a este tipo de alumnado. La charla la voy a dividir en dos partes porque creo que es fundamental que os pongamos un poco en contexto qué son las altas capacidades, qué es el talento matemático, porque antes de poder intervenir con este alumnado tenemos que saber cómo son, cómo piensan, cómo sienten, ¿vale? Tenemos que poderlos identificar. Tenemos que ser conscientes de cuál es la situación que hay actualmente en España al respecto de esta atención y además conocer la legislación que hay en torno a este alumnado. En esta primera parte os voy a pasar, vais a ver que hay un montón de información, no la voy a desarrollar toda porque creo que es más interesante que nos vayamos a la parte práctica, pero sí que la vais a tener aquí a vuestra disposición para que la podáis consultar, leer y bueno, y si os surge alguna duda, os voy a dejar al final de la presentación mi correo electrónico y os podéis poner en contacto conmigo sin ningún problema. Sobre las altas capacidades que vamos a hablar, vamos a desmontar una serie de mitos que hay que hace que sean a veces que estos alumnos no estén atendidos. Vamos a ver cómo se identifica, cuál es ese proceso para identificar a un alumno con altas capacidades o talento matemático y, bueno, lo que veis ahí, ¿vale? Es finalmente la atención. Mirar, si yo pregunto que quién creéis de estos alumnos que tiene altas capacidades, es verdad que, bueno, somos un sector que la mayor parte está formada y quizá sepamos la respuesta, pero ya os aseguro yo que si salimos a la calle con estas 4 fotos, la mayoría de las personas indicarán que el niño de altas capacidades es el niño B, ¿vale? Pero cualquiera te podría tener altas capacidades. El estereotipo de niño con gafitas, su pajarita, ha hecho mucho daño a este colectivo, ¿vale? Porque muchos niños que no siguen ese perfil, porque no, las altas capacidades no tienen una forma ni de vestir ni de hablar, pues hace que no sean identificados, ¿de acuerdo? Una serie de mitos rápidos que quiero romper. Tener altas capacidades no significa tener alto rendimiento. Como datos puedo decir que actualmente hay 8 alumnos, creo, no, sí, 8 alumnos identificados con altas capacidades que pertenecen a FP básica. Entonces, el rendimiento de estos alumnos, como comprenderéis, no es muy bueno. ¿Por qué? Porque su trayectoria escolar, por el motivo que sea, no han estado atendidos, se han sentido aburridos, se han desconectado de las clases, se han evadido y ha hecho que al final haya derivado en un fracaso escolar, ¿de acuerdo? Entonces, lo típico que a veces se oye en las evaluaciones de, pues si es de alta capacidad no tiene tan buenas notas para ser de altas capacidades. Es un comentario que no tiene sentido porque las altas capacidades no tienen por qué ir ligadas al alto rendimiento. Los alumnos de altas capacidades no aprenden solo. También parece algo lógico, pero puedo decir que hace un par de semanas tuve que mediar con un profesor y una familia porque su hijo tenía altas capacidades y el profesor le dijo que a él no le iba a explicar porque tenía altas capacidades y ya lo aprendería solo, que no necesitaba que le explicara. A ver, si tú metes a un niño de altas capacidades en una habitación sin nada, ¿cómo va a aprender? Pues igual, tú vas en clase, necesitas que te den que te enseñen el camino. Luego es verdad que el alumno aprende más rápido y de otra forma diferente, pero necesita que le enseñen ese camino. ¿Todos los alumnos de altas capacidades necesitan lo mismo? Pues no, igual que en cualquier otro colectivo, no todas las personas necesitan lo mismo, cada uno tiene sus circunstancias personales, ¿vale? Intrínsecas y extrínsecas. Entonces, no tienen por qué, cada niño necesita una atención individualizada. La doble excepcionalidad no existe.
El problema de las altas capacidades, del alumnado con altas capacidades, se incrementa cuando el alumno presenta además doble excepcionalidad, quiere decir, tiene altas capacidades y dislexia, altas capacidades y TDAH. Entonces ya muchas veces la identificación es imposible y acaban con un fracaso escolar cuando realmente tienen una capacidad para poder afrontar con éxito su etapa escolar. Tener altas capacidades significa tener problemas de sociabilización. Tampoco es cierto. Los niños de altas capacidades pueden ser más sociables o menos sociables como cualquier otro niño. Sí que es verdad que les cuesta relacionarse con niños de su misma edad, porque los intereses no son los mismos, pero no es que no sean sociables. Si tú lo pones en un contexto con personas que tengan su mismo interés, con niños con su mismo interés, pueden ser sociables igual que cualquier otro niño. Y bueno, esto es algo que se oye mucho en la asociación, vienen padres dando las quejas, porque claro, he ido al colegio y me han dicho que es que ahora que esto parece una moda, que todos los niños tienen altas capacidades. No es una moda, los niños de alta capacidad existen y no se les están atendiendo. Y que es fruto de la estimulación de las familias. Yo siempre digo lo mismo, si estimulando a un niño consiguiésemos que tuviesen esa capacidad superior, pues tendríamos el éxito de la educación, solo nos tendríamos que poner a trabajar con ellos y tendríamos, todos los niños tendrían éxito escolar, o sea, la estimulación puede favorecer a lo que se ve, pero la capacidad es la que tiene cada uno cuando nace y puede favorecer, se puede desarrollar con trabajo, pero nunca es fruto de una sobreestimulación. Entonces, no se trata de que nosotros creamos o no creamos que hay niños de altas capacidades, existen y hay profesionales que los pueden identificar a través de diferentes pruebas y no se ven a ojos, se tienen que evaluar, ¿vale? Entonces, ese tipo de comentarios que muchas veces surgen, es verdad que hacen que van en perjuicio de estos niños y de su bienestar y desarrollo. En cuanto a la identificación, mirar, la identificación no existe una definición común en todo el territorio español. Cada comunidad autónoma decide cuándo un niño es de altas capacidades. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que un niño sea de altas capacidades en Andalucía, se traslade a Extremadura y deje de ser de altas capacidades. O que en Extremadura lo sea, vaya a Madrid y ahí ya no lo es. Entonces, un concepto un poco extraño, ¿no? No pasa con ninguna otra. O sea, si un niño está diagnosticado de TDAH, es TDAH en Extremadura, en Madrid, en cualquier sitio, pero con las altas capacidades sí que pasa. Algo extraño. A la derecha tenéis o sea, tenéis todas las pruebas que se les suelen pasar a estos alumnos, todas las áreas que se les suelen evaluar, ¿vale? Entonces, para que un niño sea de altas capacidades, tiene que tener todo por encima del 75%, por el percentil 75, ¿vale? Por encima del 75. Para que tenga un talento, tiene que estar por encima del 95. Por lo tanto, lo que os había comentado al principio de mis hijos son de altas capacidades, tienen sus percentiles, todas sus áreas por encima del 75, pero solo uno de ellos tiene talento matemático porque el razonamiento numérico lo tiene en el 99. Entonces, los otros tienen otras áreas un poco más desarrolladas que esa. Entonces, aquí tenéis la tabla un poco más grande. Os explico qué se evalúa en cada una de las diferentes áreas, ¿vale? No vamos a entrar en detalles, pero por si alguien tiene interés lo tenéis ahí recogido. Y otro ejemplo de evaluación en Canarias, consideran que un niño no tiene altas capacidades hasta que ya no llega a la adolescencia. Hasta entonces, pues lo definen como precocidad. Precocidad en el talento matemático, precocidad en superdotación, ¿vale? Y en Extremadura, para tener altas capacidades se le exige a los alumnos que cumplan tres requisitos. Uno, que tengan una capacidad intelectual superior a la media, que no es como algunas veces se entiende que tenga un CI mayor de 130, ese concepto del CI 130 ya es un poco antiguo, ¿vale? Es una capacidad intelectual superior a la media. Si tú coges la campana de Gauss, 100 es la media y 120, el CI 120, a partir de 120 ya se considera capacidad intelectual superior. Hay niños que se han quedado sin su identificación de altas capacidades porque su CI daba 129 y eso
muy justo no parece. Un punto cuando todos sabemos la desviación típica, porque claro, son percentiles, pues está entre el 125 y 136, por ejemplo. Pero le ha dado 129 y no es de altas capacidades. Es una mala interpretación de la normativa. Tienen que tener un alto nivel de creatividad y un alto grado, ¿se ve regular? Voy a bajar esto, sí, y un alto grado de dedicación a la tarea, que muchas veces se confunde con el alto rendimiento. Alto grado de dedicación a la tarea es que si ellos hacen una tarea que es de su interés, son capaces de mantener la atención y son capaces de realizarla con mayor éxito que un alumno que no tenga esta capacidad. Importantísimo sobre las altas capacidades es cómo darnos cuenta de que tenemos un alumno de altas capacidades o que tenga talento matemático. Pues aprenden más rápido, tiene una memoria superior, sus respuestas son creativas, ¿vale? Estos son los 10 puntos que tenemos que observar. No todos los niños los verifican, pero sí que la mayoría de ellos cumplen pues 7, 8, algunos los cumplen todos. ¿De acuerdo? O a veces nosotros no somos capaces de darnos cuenta de que verifican alguno de ellos. Aquí os pongo más características, más desarrolladas, pero yo me quería centrar, a mí lo que más me preocupa de este tema es lo que produce el que no atendamos a los alumnos, lo que produce en ellos. Estos alumnos tienen una hipersensibilidad sensorial. Es como ellos tienen un poder amplificador, entonces perciben todos los ruidos, todos los estímulos, todo lo que hay a su alrededor de una manera más intensa que otros alumnos. Además, a nivel intrínseco, son personas con una alta sensibilidad, que se denominan PAS, ¿vale? Entonces, eso les lleva muchas veces a unos estados, viven todo con, claro, con mayor intensidad y pueden llegar a, pues, a unos estados de depresión importantes cuando las cosas no están bien a su alrededor. Y luego se añaden las disincronías que existen entre su inteligencia y la psicomotricidad. En infantil, pues los niños saben a lo mejor escribir, pero no tienen desarrollado todavía la psicomotricidad, pero con tiempo saben escribir perfectamente. El lenguaje y el razonamiento suele ir más rápido que el desarrollo del lenguaje, y luego la inteligencia y la afectividad. Y por otro lado, la disincronía social en el entorno del centro y la familia, ¿vale? Bueno, diréis, ahora aquí una zapatilla. Pues hay una reflexión que creo que es importante para entender esto de por qué hay que atender a las altas capacidades. ¿Calzaríais a todos los niños de la misma edad con zapatillas del mismo número? ¿Qué creéis que pasaría? Si a un niño le ponemos una zapatilla de 3 números superior al suyo, echaría a correr y se caería, se tropezaría. Pero si a un niño le ponemos unas zapatillas de 3 números inferior al suyo, lo que haríamos es que le deformaríamos el pie. Y luego ese daño es difícil de poder revertir. Entonces, yo creo que el símil de atender a los niños con calzarles zapatillas a todos de la misma talla, creo que es importante. La legislación y las cifras. Esto lo voy a pasar muy rápido porque es solo información para vosotros, ¿vale? Aquí hay un montón de normativa a nivel europeo, estatal, en Extremadura, sobre la obligatoriedad de atender a este alumnado, ¿vale? Y luego tenéis aquí una serie de gráficos. En este, por ejemplo, de los 46.000 alumnos que había identificado en el curso 21-22, 18.820 eran de Andalucía, un 40% del total. ¿De acuerdo? Lo cual, luego os pongo aquí más adelante, si queréis ver los datos en porcentajes, porque es verdad que no es lo mismo la población de Andalucía que de Asturias, que veis que están ahí muy similares. Pero aún así, Andalucía tiene el 40% de los alumnos identificados. ¿Por qué? No porque los andaluces sean más listos, sino porque sus políticas educativas atienden mejor a la identificación de las altas capacidades. Una de las cosas que hacen, que lo dice la normativa, lo dice la ley y lo dice también nuestra ley de Extremadura de educación, es hacer una prueba, un screening entre tercero de infantil y primero de primaria. Ahí es fácil hacer una pequeña selección y una pequeña observación para ver qué alumnos podrían ser de altas capacidades. De ahí viene su éxito, ¿vale? Y que tengan tantísimos alumnos. Bueno, aquí una comparativa y luego otro dato de interés, otra gráfica que la podéis ver con tranquilidad,
estudiando el tanto por ciento de alumnos de altas capacidades identificados en una comunidad y el tanto por ciento de alumnas, se ve que el porcentaje de alumnos casi dobla en todas las comunidades al de alumnas. Y no es porque los hombres, lo siento mucho, no es porque los hombres sean más inteligentes, tiene que ver con que las mujeres, las chicas suelen saber adaptarse mejor a la situación y bueno, y lo llevan como más por dentro. Los hombres los niños suelen ser más explosivos, son más inquietos en muchas ocasiones y es más fácil darse cuenta que algo les está pasando. Pero si os fijáis en Andalucía, que tienen una buena política, la diferencia no es el doble, es mucho menor. Bueno, un dato más, de los 8 millones de alumnos que están matriculados, 46.000 están identificados. Los estudios dicen que entre un 3 y un 5% de la población, según sean más restrictivos o no, son de altas capacidades. O sea, que tendría que haber 247.000 niños de altas capacidades identificados a día de hoy en España. Eso quiere decir que 200.000 niños, en el mejor de los casos, van con zapatos pequeños. O sea, imaginaros, 200.000 niños. En el caso de Extremadura, bueno, pues estos son los datos. Para quien le guste esto de estudiar, ver datos, aquí tiene un informe, podéis acceder cuando tengáis la presentación, un informe sobre estos datos que os he comentado de altas capacidades del alumnado, y esta es una página muy buena del Ministerio que nos puede servir para hacer trabajo incluso con nuestros alumnos, donde hay datos sobre alumnos con incorporación tardía al sistema, alumnos de altas capacidades, alumnos matriculados por sexos, por etapas. Yo creo que es una página que le podemos dar uso a aquellos que nos guste estudiar datos. La atención educativa. Mirar, para mí las altas capacidades o el talento matemático, ¿vale? Es como un iceberg. No, solo vemos la parte de arriba, pero todo lo que está abajo, como docentes tenemos la obligación de hacerlo salir a la luz, ¿vale? ¿Por qué tenemos que atender las altas capacidades? Turón es uno de de las figuras más relevantes en este tema a nivel nacional. Pertenece a la Universidad de La Rioja y él da una serie de razones por las que es importante que nosotros las atendamos. Porque el talento que no se cultiva se pierde. Si un niño es muy bueno, muy bueno, muy bueno corriendo y con 5 años es un portento, pero deja de entrenar cuando tiene 12 o 13 años, va a ser un niño normal corriendo, no ha desarrollado todo aquello, todo su potencial. Entonces, aquí os pongo un montón de sus 8 motivos, porque es justo darle a cada uno lo que necesita. Porque fomentar un sistema educativo que promueva la excelencia mejoraría la educación de todos. Porque los jóvenes con talento solo lograrán un desarrollo personal pleno si se les permite desplegar todo su potencial. Porque si se trabaja el deporte, si se trabaja la música, se trabajan otras disciplinas, ¿por qué no trabajar el talento matemático con esta misma filosofía o cualquier otra área de conocimiento, ¿vale? Porque hay que romper con todos los mitos que hay sobre este tema, porque el talento de los más capaces va a estar puesto al servicio de la sociedad, al servicio nuestro. Nosotros queremos tener los mejores ingenieros médicos, los mejores trabajadores. Y por último, porque vivir de espalda a la asistencia de jóvenes con alta capacidad supone que desatendamos en España más de 400.000 niños y niñas, ¿vale? ¿Cuáles son las consecuencias de esta inatención? Lo que más me importa a mí es lo que produce a nivel emocional en estos niños: ansiedad, estrés, malestar físico y cuadros depresivos. Mi experiencia en la asociación me dice muchísimas familias, las consultas que nos hacen es porque no saben qué hacer con sus hijos, porque no quieren ir a clase, porque se sienten mal y no saben cómo remontarlos y el sistema educativo no les da respuesta. Entonces creo que como docentes nos tenemos que plantear que nuestra inatención genera esto en algunos niños, que deberían de tener un desarrollo escolar normal, porque no presentan más dificultades que eso, que su talento.
Aquí tenéis unos artículos si queréis leer sobre eso. Y no sé si conocéis la anécdota de Thomas Edison, pero bueno, la he puesto aquí porque a mí me parece, yo cuando la descubrí me pareció muy interesante, porque además te demuestra el poder que unas personas tenemos sobre otras y en este caso los docentes tenemos sobre nuestros alumnos. Bueno, dice que llega un día Thomas Edison a su casa y le da una carta a su madre que solo la puede leer ella y su madre le dice lo que pone en la carta. Dice, su hijo es un genio, esta escuela es demasiado pequeña para él y no cuenta con maestros suficientemente buenos para enseñarle. Por favor, enséñale usted misma. Años después muere su madre y él encuentra su carta en un escritorio y la lee y pone, su hijo es mentalmente deficiente, no podemos permitir que siga asistiendo a nuestra escuela, queda expulsado. Eso fue lo que realmente ponía en la carta. Y Thomas Edison escribió en su diario, Thomas Edison era un niño mentalmente deficiente cuya madre lo convirtió en el genio del siglo. Es que muestra la importancia de que nosotros hagamos sentir a este tipo de alumnos que son valorados. Ellos necesitan eso, ¿vale? Más ejemplos de personas que no han sido valorados en su etapa escolar y yo creo que es momento de que comencemos cada uno tenía un talento diferente, que comencemos a valorarlos. ¿Cómo podemos atenderlo? A esto a nivel burocrático, antes de que empecemos a ver las medidas en matemáticas. Bueno, pues medidas ordinarias que podemos hacer cualquiera en nuestras aulas, que son muchas de las medidas que os voy a presentar a continuación, pues son actividades de enriquecimiento, aumentar la complejidad, todo aquello que no profundiza, que no implique que modifiquemos el currículum. Una vez que vemos que esto no es suficiente, que estos niños necesitan más atención en matemáticas, nos piden más, nos demandan más, deberíamos de pasar, siempre que tengan su diagnóstico de altas capacidades, en Andalucía simplemente también los identifican los talentos simples y se les atiende solo en función a ese talento. Pero bueno, en Extremadura tiene que ser un alumno con altas capacidades. Se podrían solicitar medidas extraordinarias, bien de enriquecimiento o ampliación. Enriquecimiento es, bueno, pues se pueden hacer organizaciones de organización en grupos reducidos o de manera individual, y ampliación es lo que conocemos como estoy en tercero de la ESO, pero voy a dar cuarto de la ESO en matemática, ¿de acuerdo? La ampliación ¿con qué fin se hace? Con llegar a la siguiente, que son las medidas excepcionales. ¿Qué quiere decir? Que un alumno que cursaba tercero de primaria, ese año empieza a cursar las materias de cuarto y al año siguiente se matricula directamente en quinto. Pero es importante, si tenéis alumnos en estas circunstancias, que se pasen y que quede constancia por escrito de las medidas ordinarias, extraordinarias y excepcionales, porque si no la administración os va a poner pegas y al final todo el trabajo que hemos hecho pues se puede volver en contra y nos podemos encontrar con un niño que curse las matemáticas de cuarto, pues 2 veces porque la administración, por temas de burocracia, no ha cedido a aplicar estas medidas excepcionales. Os dejo aquí bibliografía y bibliografía, la página de Javier Turón, la del Mundo Superdotado, la de Paulina Banfalvi, de La rebelión del talento y Más capaces, ¿vale? Y una serie de libros. ¿Qué es el talento matemático? Bueno, para poder atender el talento matemático tenemos que saber qué es y poderlo distinguir. En las diferentes etapas, bueno, aquí hay unas definiciones que he recogido, pero bueno, veis aquí en las diferentes etapas del crecimiento de un niño, podemos, se ha estudiado que tienen que conseguir unos hitos. Entonces, todo niño que vaya por delante de eso en la consecución de los hitos, pues tras un estudio hecho por un especialista se podría considerar que tiene talento matemático, pero bueno, son como señales de alarma. De 0 a 12 meses, pues empiezan a entender el tamaño relativo, de 1 a 2 años empiezan a recitar números, pero se pueden saltar algunos. Yo ahora aquí os voy a poner un poco de ejemplo porque creo que a mí también uno de mis grandes maestros en esto del talento matemático ha sido precisamente mi hijo. Mi hijo me ha enseñado mucho me ha enseñado mucho cómo entender esa mente y esa forma de pensar y de evolucionar y esos saltos en su aprendizaje que ha dado y poder así entender mejor
lo que es el talento matemático. Aquí cuando dice empieza a recitar los números, pero puede omitir algunos, pues con 2 años mi hijo era capaz de contar, no sé, hasta 40, 50, a poner pinzas mientras que tendía la ropa en un cestito y por lo visto eso no es algo tan habitual a esa edad, yo lo descubrí después, ¿no? De 3 a 4 años, pues pueden contar hasta 20 y señalar. Carlos, que es mi hijo, era capaz de leer todas las matrículas de los coches, incluso de hacer algunas operaciones básicas con los números, ordenarlos o sumarlos de dos en dos con esa edad, estando en infantil. También ordena las cosas por color y forma. Algo muy llamativo, cuando le hicieron su evaluación, esto fue en infantil de 4 años, me dijeron que era algo significativo. Ellos empezaron imagino que ellos empezaron a trabajar con plastilina o quizás no, salió de él, no lo sé. Pero él se dedicó a hacer un montón de dibujos, este es muy sencillito, donde dividía dividía las figuras y ponía 3 puntitos y 3 palitos, pero incluso las llegó a hacer en 3 dimensiones y ponía puntitos y palitos. Entonces, era algo curioso con esa edad, de que el niño tuviese esa motivación por ir haciendo eso. Luego, a los 5 años, en infantil de 5 años, dice, suman contando con los dedos de una mano. Yo voy a contar una anécdota muy curiosa, por eso hay aquí una furgoneta. No era exactamente este número, pero iba por la calle con él, me dice, mamá, mamá, el 1199. Y yo por más que buscaba el 1199, como él leía matrículas, no lo encontraba. Y resulta que el niño había sumado la cifra 911 más 233 más 0,55 en su cabeza. O sea, eso lo hacía a la edad de 5 años. Entonces, es verdad que ahí ya dije, aquí pasa algo que no es lo habitual en un niño. Os puedo seguir contando historias con 6 o 7, se conocen las diferencias entre las formas geométricas, él ya era capaz de pintar cuando acabó infantil de 5 años en 3 dimensiones, pero figuras hasta que él se llegaba pues una estrella, ¿vale? Bueno, esto es como aprendió a multiplicar, simplemente con decirle que multiplicar era sumar repetidas veces a la semana, estando, he puesto esto aquí en el Burger King, me dijo, hablando de, hemos pedido 3 Diver King a 4 euros, 3 por 4, 12. Y me quedé, digo, pero tú, ¿cómo sabes multiplicar? Y esto se supone que lo hacen con 8 o 9 años y él lo hizo con 6 años recién cumplidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Empieza con 12 a 15, pues que empiezan con el álgebra, él empezó muchísimo antes. Entonces aquí podéis ir viendo un poco con cada edad qué es lo que tienen que hacer. ¿Cómo lo identificamos? Aquí os he puesto también otros métodos, pues gusto por son niños, esto en edad temprana, gusto por los números, habilidades para agrupar, construcción de modelos, algo que descubrí yo que hacía mi hijo y digo, este niño no sabe jugar con los coches, pues no es que no supiera jugar, que era su forma de demostrar lo que él te llevaba dentro. Con 2 años solo jugaba a colocarlos en filas o a colocarlos en filas y columnas y era su forma de jugar con los coches en vez de lanzarlos, ¿vale? Esto ya es más en la edad adulta o adolescencia, son teorías diferentes, ¿vale? Las podéis leer si tenéis dudas si en algún alumno podría presentar este talento o no. Entonces, lo que hemos hablado antes, los niños nacen con una habilidad natural, un potencial, ¿vale? Si el medio y la sociedad y las características intrapersonales del niño no acompañan, tienen que acompañar para que eso se desarrolle y conseguir ese talento, ¿vale? Ese talento visible. El potencial está dentro, pero si nosotros no trabajamos con él, pues al final se queda en nada. Bueno, ahora ya pasamos. No sé si alguien me quiere preguntar, Santos, si quieres, por si alguien me quiere preguntar algo de lo teórico y tal, antes de dar paso a los ejemplos a ver, no sé si alguien quiere preguntar algo así breve y alguien o lo dejamos para el final. Estamos todos enamorados de cómo lo estás haciendo, así que no te quiero, yo por lo menos no me te quiero interrumpir. Nadie ha Vale, escrito nada sigo, en el chat. sigo. Nos pide la Esto, presentación, luego cuando termine nos la pasas y la colgamos.
Sí, Porque sí, sí que es sí, verdad luego que pasa es que hay cosas que nos estás dando rápido y luego las que es van que de si no, pasito. es que esto es para hablar horas y horas, pero bueno, quería solo, pero es verdad que tampoco me parecía sensato ponerme a decir qué hacer con estos niños sin que tengamos una visión general de cómo son y sin que podamos ayudarlos identificando. Mira, yo he estado dando una ponencia en el curso Funcionarios en Práctica, hablando también de altas capacidades y siempre contaba, mira, lo voy a contar aquí en la presentación, siempre contaba un alumno que a mí me marcó en tercero de la ESO. Yo ya había pasado por todo el proceso de mi hijo, que lo había pasado muy mal, porque el niño lloraba, lloraba, lloraba con 5 años y no sabía por qué. Y luego descubrí que tenía que ver con esto de las altas capacidades. Y tenía un alumno en tercero de la ESO que era un desastre, pero de los más grandes. Le quedaban 4 o 5 asignaturas. Pero de eso de que tú ves a alguien y dices, es que es como la proyección de mi hijo, si yo a mi hijo ahora no lo atiendo y no lo reconduzco, mi hijo va a ser así. Es porque tenía todas las cosas que tenía mi hijo, pero como magnificadas. Entonces a mí aquello me dio, digo, uff, este niño, y se lo dije a la orientadora, es verdad que la orientadora estuvo muy rápido y lo evaluó, y a través de su evaluación estuvimos interviniendo con él, y el niño de dejar los estudios, porque estaba a punto de dejarlo, pues el niño ya está estudiando su carrera y va a tener un... Entonces, simplemente con que nosotros nos demos cuenta de que ese niño, esa actitud que, porque los niños que tienen, hay que atenderlos a todos, porque si, hay quien me podría decir, jolín, es que todos se merecen que los atiendan, pero, pero bueno, hay niños que tienen altas capacidades como mi segundo, que, que bueno, que él tiene su mundo interior y vive feliz y no tiene esas problemáticas que presentaba el mayor, y yo no creo que vaya a tener nunca, vamos, no creo, fracaso. Pero mi hijo mayor sí que ha tenido en muchos momentos pues esas ganas de abandonar. Y eso de estas navidades fue la última, me dijo, yo quiero dejar de venir al instituto, a mí que me hagan los exámenes online, que yo ya no voy más allí, que para mí es una tortura. Entonces, jolines, es una pena cuando podemos hacer mucho por ellos que estén así. Y mi hijo está identificado. No quiero pensar que todos aquellos que no están identificados los damos por gandules, por vagos y por mil cosas más que se oyen en las evaluaciones, que a veces somos un poco, creo que deberíamos de ser un poquito más prudentes cuando hablamos de los niños. Entonces creo que esta parte era importante para sensibilizar y para que todos tuviésemos esa visión y no pensemos en el talento matemático solo como el niño que nos saca el 10 en matemáticas. Porque podemos tener un niño con un talento matemático y que en matemáticas sea un poco desastroso, ¿vale? Paso a la siguiente parte. Venga, esto, diapositiva. Ay. Vale, ejemplo y buenas prácticas, ¿vale? Bueno, creo que es fundamental con cualquier niño de altas capacidades, hoy y nosotros como profesores de matemática, con los niños que presenten talento matemático, ya independientemente de que tengan su papel o no lo tengan, con aquellos niños que nosotros veamos que presentan ese talento, y no estoy hablando de resultados, sino de la capacidad que ellos muestran, podemos trabajar con los contratos de aprendizaje. ¿Cuándo puedo hacer un contrato de aprendizaje? Cuando puedo condensar mi currículum, el currículum de mi materia, de mi área. Y eso, ¿cuándo podemos hacerlo? Pues son niños que acaban rápido las tareas, que parecen aburridos en clase, que tienen buenas o muy buenas notas en los exámenes, pero luego cuando le mandas a hacer trabajo o no te traen a lo mejor las tareas, tú le ves esa desgana y luego los exámenes te sacan unos resultados sorprendentes para el trabajo que ellos realizan. Buscan sus propias lecturas, actividades, hacen preguntas que a veces pues, se están interesando por cosas más avanzadas del nivel. Ves que son los alumnos a los que los compañeros, a pesar de que no sean a lo mejor, pueden ser excelentes, pero aunque no sean excelentes, sus compañeros le piden siempre ayuda y manifiestan, bueno, interés por profundizar algunos aspectos de la materia. Entonces, esto es un ejemplo ahí un poco, porque, ¿qué es un contrato de aprendizaje? El contrato de aprendizaje lo podemos aplicar tanto si estamos con medidas ordinarias, por eso os he dicho que se puede aplicar a todo el alumnado que queramos, o medidas extraordinarias, ¿vale? Para poder hacer un enriquecimiento, una ampliación curricular. Y es fundamental que en estos contratos quede especificado cómo contarán estas actividades y cuál va a ser su evaluación o calificación. Em,
¿qué vamos a poner en estos contratos? Las tareas de clase, a ver, las tareas de clase obligatorias, ¿eso qué quiere decir? Yo diseño mi situación de aprendizaje, voy a hacer con mis alumnos 20 tareas, pero a lo mejor he diseñado algunas tareas más manipulativas para trabajar, por ejemplo, los números enteros, pero luego hay niños que necesitan realizar un poco actividades de refuerzo y de machaque, pues esas tareas estos niños no las harían y tendrían ese tiempo libre, ¿vale? Libre, entre comillas. ¿Qué harían en ese tiempo? Unas tareas específicas. Os he puesto aquí ejemplos. Es que es muy difícil hacer un contrato de aprendizaje tipo, porque es que este contrato de aprendizaje tiene que estar basado en los intereses del alumno. Entonces, como pueden ser tan variados, os he puesto ejemplos. Pues podríamos tener una lectura y un comentario de capítulos de un libro que se esté leyendo, de matemáticas, resolver problemas de lógica, preparar una presentación oral que va a hacer a sus compañeros, editar y elaborar tutoriales, un trabajo de investigación, una actividad de enriquecimiento, que ahora vamos a ver ejemplos. De todas las cosas que vamos a ver a continuación, lo que más case con el estilo de aprendizaje del niño y con sus intereses. Tenemos que escucharlo y un poco esos extras que tengan que ver con lo que a él le gusta hacer relacionado o no con nuestras asignaturas. Yo solo he hecho un contrato de aprendizaje y ya os puedo decir que en ese contrato de aprendizaje, en las tareas específicas, estaba el trabajo de investigación de mi compañero de geografía e historia, porque el niño odiaba las matemáticas, a pesar de tener altas capacidades, y él estaba enamorado de la geografía e historia, y para él era una tortura escucharme a mí, pues una clase entera resolviendo ejercicios o ecuaciones, porque es que las pilló el primer día. Entonces, él pues ahí hacía trabajos de investigación que le ponía a mi compañero y yo no me sentía mal ni ofendida. Yo decía, bueno, pues mientras que tú sepas, aprendas lo que yo te quiero enseñar en este curso, como no quieres saber más de matemáticas, por lo menos aprovecha tu tiempo y no estás desmotivado, y empezó a trabajar mucho mejor conmigo. O sea, estamos hablando ahora de talento matemático, entonces, por lo tanto, las actividades que van en tareas específicas son de talento matemático, pero se os puede dar esa situación que se me dio a mí. Y es el único contrato de aprendizaje que yo he hecho, porque luego después no he tenido la suerte de trabajar con un niño que requiriese tanto una atención tan individualizada, con las medidas ordinarias que hacemos en clase para atender la diversidad, la graduación de los ejercicios. Bueno, pues tanto como para hacer un contrato porque estuviese tanto tiempo ausente en mi clase, no se me ha dado, ¿vale? Y luego, bueno, por compromiso y condiciones de trabajo, lo firma el docente, lo firma el alumno y ya tenéis vuestro contrato hecho. Lo podéis hacer por situaciones de aprendizaje o por el curso entero si son actividades a más largo plazo. Es mejor por situación, ¿vale? ¿Por qué os pongo aquí el ajedrez? Porque mi hijo, sin saberlo la docente, hizo con él un contrato de aprendizaje. En tercero de primaria, él ya se sabía toda, vamos, sabía casi las matemáticas, no todas, pero de sexto. Entonces, para él era un aburrimiento y me propuso la profesora que, como a él le gustaba el ajedrez, que si a mí me parecía mal que el niño en clase de matemáticas jugara al ajedrez, y a mí me pareció una idea estupenda. Entonces le pusieron un ordenador y él jugaba al ajedrez. Evolucionó un montón. Imaginaros todas las obras de matemáticas jugando con aplicaciones, aprendiendo, y a mí me pareció estupendo. Sus compañeros los primeros días lo vieron raro que él estuviese con el ordenador mientras que ellos estaban haciendo matemáticas, pero luego lo comprendieron. Y otra de las actividades que hizo fue programar con Scratch. Llegó a elaborar una aplicación, porque sus compañeros estaban con las tablas de multiplicar y no se las aprendían, una aplicación que era el mago de las tablas de multiplicar, y luego los niños iban allí a jugar con el mago y probaban las tablas para ver para practicar las tablas. O sea que, y a mí me pareció estupendo. Estuvo 2 años sin dar matemáticas, ni tercero ni cuarto, porque estuvo con estas 2 actividades. Luego podéis hacer talleres puntuales para atender las altas capacidades, ¿de acuerdo? De vez en cuando, pues a lo mejor organizar en recreo o en eso, las altas capacidades, el talento matemático, o en clase dedicar también un tiempo a esto. Es verdad que los niños que tengan este talento les sacarán mucho más partido, y aquellos que tengan más dificultades, bueno, pues se quedarán, por decirlo así, con la anécdota. Yo hice un taller dentro de la asociación que se llamaba Matemagia hace ya unos años, y trabajé con niños de 7, 8 y 9 años. Y bueno, eran varias sesiones. Una de ellas tenía que ver con matemagia. Y trabajamos, por ejemplo, este juego. Este juego es muy típico, venía antes en las cajas del Magia Borrás.
Entonces, ¡ay! Se me va. Es para, tú dices en qué tarjetas, en la 1, la 4, la 3, la 5, la que sea, que está tu número y según los números de tarjeta que te digan, tú sabes qué número ha pensado la persona. Los niños de esa edad, de 7, 8, 9 años, conocen el sistema de numeración decimal. Entonces, es en eso con el siguiente aprendizaje que tú les introduces. Es verdad que claro, que para poderlo entender tienen que tener cierta capacidad en esos niveles, en segundo, tercero, cuarto de primaria, y le metes el sistema de numeración binario. Y a través de ahí tienes un hilo para poder trabajar los distintos sistemas de numeración que te puede dar para mucho si el niño ves que te sigue y que le interesa. Entonces, bueno, pues esta es una de las actividades de magia que trabajamos. Tú la trabajas con todos los alumnos se quedan con las anécdotas, le encanta, le explicas cómo funciona el juego, le encanta llevarse las tarjetas para hacerle la magia a sus padres, a sus amigos, y a aquel niño que tiene que tiene este talento matemático es capaz de comprender o puedes trabajar con él de manera más profunda lo que hay detrás de este truco. También es otra actividad que suelo hacer con mis alumnos y que también hice en este taller. Es verdad que con ellos hacía lo que suelo hacer con mis niños de primero de la ESO y estaban en segundo, tercero y cuarto de primaria. Pues un cuaderno de cálculo mental y hicimos, bueno, una serie de juegos. Lo que hablamos, tú puedes poner este juego en clase y estos niños que tengan más talento, pues ya en la parte de la creatividad para que ellos creen sus propios laberintos. Darles estrategias de cálculo. Eso, por lo menos a mi hijo, le encantaba de pequeño que le contaras, pues para multiplicar y para sumar esto, ¿cómo lo haría? ¿Vale? Y siempre he añadido con algún juego para que vean un poco la utilidad de estas estrategias. Entonces, yo, por ejemplo, a nivel de aula lo trabajo en primero de la ESO, pero ya os digo, con niños más pequeños que con este talento lo podéis trabajar. En primero de la ESO es verdad que a los que se le queda también, pues suelen ser los niños que tienen esa capacidad. También os traigo aquí en esta presentación una serie de recomendaciones. Yo no sé si conocéis esta página de Jesús Javier Jiménez Ibáñez sobre cálculo mental. Yo desde que la descubrí, siempre que tengo oportunidad, se la recomiendo a la gente porque es una forma de trabajar el cálculo mental a diario y, bueno, le echáis un ojo si os interesa este tema y sobre todo porque las estrategias que habéis visto en la anterior presentación aparecían recogidas aquí. Principales estrategias de cálculo mental. Hay un montonazo, es un PDF y tenéis, por si queréis ir trabajando con vuestros alumnos el cálculo mental, bien a nivel eso, de de talento matemático o a nivel de aula, lo podéis utilizar, ¿vale? Charlas, test y divulgativas. A ver, en este caso ya se trataría, bueno, como medida ordinaria es un poco más complicado hacerlo, porque ya implica un proyecto de centro, medidas organizativas, como una medida de enriquecimiento de un alumno, de una medida extraordinaria, de un alumno con altas capacidades, talento matemático, sí que se podrían hacer. Os dejo enlace al site, no lo voy a enseñar ahora porque es verdad que si no estoy entrando y saliendo. Tenéis las manitas, estas son los enlaces a todo, ¿vale? Os dejo enlace al site porque aparte de que podáis ver el trabajo que han hecho algunos de nuestros alumnos, estos alumnos alguno tenía identificación de altas capacidades, uno de ellos era alumno mío y es verdad que no tenía altas capacidades, pero bueno, tenía muy buen rendimiento. El caso que tenéis aquí para poder ver todas estas charlas y sobre todo lo que es interesante porque tenéis las fichas que nosotros utilizamos para que ellos la prepararan. Una serie de infografías con recursos para trabajar la voz, la expresión corporal, para trabajar la elaboración del discurso. Creo que es un material que os puede resultar interesante si queréis hacer este tipo de charlas. Y bueno, ahí os he puesto una que para mí es la mejor, por si la queréis ver. Y os he hablado también de charlas divulgativas. Mi hijo es un fan, me pone la cabeza loca con Eduardo Sáenz de Cabezón,
porque vamos en el coche y me dice, te voy a poner una charla para que la escuches, porque no sé qué. Le encanta. O sea, se le puede mostrar a estos niños con este talento matemático, se le puede pasar estas charlas para despertar su interés, incluso si son lanzados, que ellos puedan elaborar las suyas propias. Yo no lo he hecho, es verdad que no lo he hecho con ningún alumno. Nuestras charlas test eran sobre temas suyos de interés, pero en ningún caso fue de matemáticas, pero bueno, no sé, cualquiera de estas dos cosas yo creo que puede ser, si es un niño así más comunicativo, puede ser algo que le gustaría hacerlo. Y sobre todo, ya os digo, mi hijo es que es fan, le encanta. Algunas las he escuchado no sé cuántas veces. Y, en fin, y luego se pone, claro, a debatir conmigo algunos conceptos y algunas cosas que digo, tierra trágame, que ahora como le explico esto que quiere él saber. Otra actividad que hemos hecho en mi centro el año pasado, lo hicimos a través del Proyecta, fue, que creo que también es muy importante, pero es verdad que se necesita un poco de la colaboración pues, del centro en general, ¿vale? Aunque a nivel individual podéis hacer una parte. Nosotros creamos un programa de mentorazgo escolar donde determinados docentes apadrinaban a alumnos que tenían algún talento, ¿vale? Específico. Obviamente a mi hijo lo apadrinó un profesor fue su mentor, un profesor de matemáticas. Y si veis el vídeo que está aquí, resumen de todos los profes hablando, es curioso oír a mi hijo decir, ha sido muy bueno conmigo, me trataba muy bien porque él estaba en segundo de la ESO, porque me daba exámenes de cuarto de la ESO para que yo los hiciera en mi casa y aprendiera más matemáticas. O sea, él estaba feliz de que alguien por fin le enseñara más matemáticas de, de las establecidas, porque él en clase pues se aburría, ¿no? Además, este mentor no es solo una figura de profesor, tiene que intervenir en aspectos sociales, emocionales, ¿vale? Del alumno. Digo que se necesita un poco la infraestructura del centro porque, bueno, hay una serie de actuaciones individuales que es las del mentor, pero cuando llegan al instituto, estos niños ya a veces llegan pues con algunas dificultades, bien a nivel social, porque se han sentido siempre apartados del resto de alumnos, porque tenían intereses diferentes. Entonces, desde el centro se elaboraron una serie de talleres, taller de ajedrez, taller de debate, taller de un club de lectura, donde se unían niños con los mismos intereses y hizo que para ellos para estos niños que andan un poco siempre despistados en los recreos, que yo no tengo nada en contra del fútbol, pero parece que muchas veces o estás en la pista con el fútbol o no estás. Entonces es verdad que se crearon ahí unos grupos y unas relaciones entre niños de segundo de la ESO con niños de bachillerato y de cualquier edad que la verdad que fueron muy chulas. Y luego aparte desde orientación, pues hay que trabajar con estos niños las emociones y las habilidades sociales. Aquí os pongo las fichas registros que nosotros llevábamos. Vale, y ahora, eso es como actuaciones, vamos así que podemos hacer estrellas. Por un lado, ay, a ver, voy a volver. Por un lado podemos el contrato de aprendizaje, ¿vale? Que eso lo podemos hacer a nivel de aula. Por otro lado, una serie de talleres puntuales en el aula o fuera del aula para satisfacer esas inquietudes, trabajar el cálculo mental y estas charlas test y divulgativas que sería como una medida de enriquecimiento. Y mentorazgo escolar, que sería ya como el todo, el tener un profesor de matemáticas para ti pendiente de tu talento. ¿Cómo funcionaba? Funcionaba porque los profesores lo hacían de manera fuera de su horario, lo hacían en alguna hora que tenían libre, veían que el niño estaba de guardia, en la hora del recreo, o bueno, en este caso el profesor de matemáticas de mi hijo los 10 últimos minutos de clase, estaba un poco atento a él, pero había profesores que ni siquiera le daban clase a esos niños, o sea, imaginaros. Y fue un poco por la voluntad de todos que funcionó en algunos casos, es verdad que en otros no funcionó, pero de todo se aprende y pensamos que cada año que lo hagamos irá mejorando.
Bueno, recursos varios que os puedo también para el aula. Lecturas matemáticas, ¿vale? Los libros estos que están aquí, pues de Un cuento enmarañado, este de Clara Grima, Malditas Matemáticas, El diablo de los números. Yo el diablo de los números me lo regalaron mi padre en cuarto de primaria, quizás, o quinto de primaria. Es un libro que se puede empezar a leer. A mí me gustaban mucho las matemáticas, entonces, bueno, pues yo creo que tener estos libros para que en esos tiempos el niño pueda mm, leer y razonar y seguir aprendiendo matemáticas, creo que está bien. Estos de aquí son de lectura, pero ya para niños una mijina mayores. Y luego libros de acertijos para proponerles retos cada día, cada semana, según veamos. Y estos libros de aquí son muy interesantes porque ya sí, es verdad que hay pocos recursos para alumnos ya de bachillerato, pero proponerle a un niño de bachillerato que se lea un libro de estos, lo entienda y te pueda llegar a hacer un trabajo, creo que es interesante. Además, estos libros los hay ¿ves? Desde la música, teoría de grafos, la poesía, o sea que esta colección de libros lo hay desde todas las disciplinas que se pueda adaptar a cualquier interés que sea del niño relacionado con las matemáticas. Y luego, bueno, os he puesto este porque lo he descubierto preparando la ponencia, que me ha encantado. Es un libro de Alicia en el País de las Maravillas, para a lo mejor para los niños un poco más pequeños, cuarto, quinto de primaria, donde hay problemas típicos, pero con unas ilustraciones que son una maravilla y no me he podido resistir a ponerlo en la presentación. Y como no, recomendaros que utilicéis los recursos de Clara Grima. Tiene una serie de cuentos que yo los uso en mi clase de primero de la ESO, pero del cuento del pequeño relato podemos sacar un montón de actividades con el nivel de dificultad que queramos. Entonces, creo que, y sobre todo a los niños para primaria, vamos, creo que a mis hijos cuando los leyeron siendo así más pequeños les encantó. Y en secundaria, pues bueno, para primero, segundo de la ESO, es verdad que luego ya son a lo mejor pueden llegar a ser infantiles para ellos, o no, no lo sé. Yo siempre lo he utilizado con niños más pequeños, hasta segundo de la ESO. Y luego otras actividades que podemos hacer con los niños, mis hijos también, como se aburría, no sabíamos qué hacer con él, venga, pues vas a aprender a calcular con el ábaco. Estos libros están súper bien porque van secuenciados, es verdad que el libro del nivel 1 es como muy, muy, muy básico y en un minuto haces así y el niño ya lo ha asimilado, pero luego se va complicando bastante. Y entonces, bueno, pues algo curioso, mis tres hijos pues han enredado con su ábaco y bueno, pues algo más que pueden estimular, se puede hacer con los niños, más a nivel de primaria o así, ¿no? Que en secundaria, pero creo que es interesante. Bueno, aquí os pongo eso. Y luego, el método ADN. Bueno, el método ADN se intentó implantar en mi colegio, en el colegio de mis hijos, pero es verdad que no tuvo mucho éxito, porque este tipo de cosas, este tipo de cambios tiene que ser a nivel de centro, porque si unos profesores lo deciden y al año siguiente vuelven a los algoritmos tradicionales, no hemos ganado nada. Entonces, yo he puesto esto porque es un ejemplo muy curioso de cómo podemos nosotros condicionar a un niño, podemos coartar su aprendizaje. Un niño de primero de primaria cualquiera, pues le dice que haga la casita del 10 y pone 3 y 7, 2 y 8, 1 y 9. Mi hijo le dijeron que hiciera la casita del 10 y puso 1 y medio y 8 y medio, menos 2 más 12, porque no es la primera vez que le decían que hiciera la casita del 10, ya la habían hecho 8 veces y había niños que seguían sin saberla hacer, después de jugar con los palillos, tal, porque el método ADN, que no lo conozca, un poco se basa en el sistema decimal o lo que yo sé del principio, porque luego ya lo dejaron de aplicar, de crear decenas, centenas, entonces por eso empiezan a trabajar con las casitas. Y su profesora se lo tachó y le dijo, eso no, porque así no, tienes que ponerlo como todo el mundo, porque si lo pones así vas a liar a los demás. Le puso unos zapatos súper chicos. Y el niño ya nos podéis imaginar las casitas que empezó a hacer en la libreta, era la cosa más horrible que os podéis imaginar porque las hacía de gana. Es que una vez que haces la primera ya quieres hacer otra cosa. Entonces, por eso yo creo que cuando muchas veces tenemos alumnos con talento matemático y nos resuelven los problemas de una manera que no es la que nosotros queremos, un poquito de flexibilidad de decir, bueno, vale, tú lo sabes hacer así, pero explícame cómo lo has hecho y si me lo explicas de una manera razonada, aunque no sea el método tradicional como lo haría todo el mundo, te lo voy a dar por válido. No decir, no has seguido el algoritmo, se ha saltado operaciones, mal. No, yo creo que debemos ser flexibles, ¿vale?
Bueno, aquí os explicaba un poco que la suma, por ejemplo, pues la hacen descomponiendo, van poniendo lo que cojo, lo que le añado al 1 y lo que me queda. Entonces, pues al 74 le añado 20, salen 94, al 7 le quito 6 para que me salgan 100 y me sobra una, pues 101, y así es como suma. Y es que eso, cuando empezaron a hacerlo, curiosamente me di cuenta que era como mi hijo había aprendido a hacer las sumas con números grandes, como su cabeza lo había estructurado. O sea, que digo, pues el método no va a desencaminar, lo que pasa que claro, que a lo mejor solo ese razonamiento de esa manera es de alumnos que tienen cierto talento, ¿vale? No sé, pero él es verdad que en su cabeza le resultó súper fácil, súper intuitivo, porque era lo que él hacía de manera natural. Aquí os he dejado 2 páginas con un montón de recursos por si lo queréis ver. Es verdad que esto es para, ya os digo, para que sea una cosa del centro o que complemente la enseñanza tradicional. Es verdad que aplicarlo en secundaria una vez que cuando no lo han hecho desde pequeño es más complicado. Bueno, ya voy terminando con los recursos. Estos cuadernos son maravillosos, también los han trabajado mis hijos mi hijo, el que no tiene el talento matemático, los ha trabajado para matemáticas, para lengua y para ciencias naturales, ¿vale? Y son, yo creo que son muy interesantes porque, bueno, plantean las actividades, pero son diferentes a las que se hacen normalmente, y quizás de aquí hasta hay actividades que las podemos sacar también para trabajar con nuestros alumnos de primero de la ESO. ¿Vale? Y les hacen pensar y son recomendables, los hay de primero a cuarto de la ESO, pero yo creo que de primero a cuarto de primaria, perdón, pero yo creo que si no han trabajado ninguno se puede casi extender hasta sexto, ¿sabes? Porque si no están acostumbrados a trabajar con este tipo de material. Luego, recursos de Estalmás, obviamente, estamos ahí esperando, es verdad que la sociedad Estalmás, o sea, ay, la aventura Próspera, está ahí luchando a ver si somos capaces de que venga a Extremadura, que estamos aquí en blanquito, pero bueno, los recursos que nos ofrece Estalmás también son muy interesantes para trabajar con alumnos. Yo os vais al apartado de materiales y o sea, os vais a Madrid. Yo lo que he trabajado a veces son con los de Madrid en materiales. El interfaz es un poco feo, pero luego te encuentras cosas tan buenas como esta. Esta demostración todos la hacemos en clase, la suma de un triángulo de 180 grados, pero aquí le dan le añaden esto de dificultad. Esto es un ejemplo, ¿vale? De una actividad que se llamaba demostraciones visuales, o esta demostración de la izquierda, que todos la solemos también trabajar con los niños, pues a ellos en este material dan como un pasito más, ¿vale? Es una forma también de complementar a lo mejor lo que hacéis en clase con estos niños que tienen talento. Y luego, además, pues también son muy interesantes los seminarios y tal. Ahí en Estalmás podéis encontrar un montón de recursos. Esto es un escape room que está bastante bien. Recomendación de página web. Esta página es espectacular para trabajar las altas capacidades en todos los sentidos, a nivel cognitivo, lingüístico, matemática, ¿vale? En todos. A nivel emocional, es verdad que está más enfocada para primaria, pero bueno, nos puede servir también para primero, segundo de la ESO. Incluso algunos de los recursos para más allá, ¿vale? El PREPEDI, es el programa de enriquecimiento de las Islas Canarias. Entonces, bueno, pues esto es para un nivel de primero de primaria, pues una actividad para hacer con ellos bueno, no sé cómo definirla, pero sí, a mí me pareció muy curiosa de cómo poder llegar al ratón pasando por todas las aristas de los diferentes jaulas que eran polígonos, no sé, creo que son actividades que estimulan el razonamiento del alumnado, ¿vale? En ese caso para más pequeños. Y luego, aquí donde pone creatividad, matemática y arte, está esta página que me ha parecido, vamos, que creo que también que es maravillosa. Y, por ejemplo, he elegido esta actividad que mi hijo la ha visualizado y le ha encantado porque a mi hijo le encanta la música, en la que se relaciona un canon de Bach con la banda de Moebius. Resulta que Bach hizo una composición que era un palíndromo. La tocabas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y sonaba igual. Entonces hacen ahí una similitud con la banda de Moebius, pam, 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 y a partir de ahí puedes elaborar un trabajo con el alumno del nivel que tú quieras, ¿vale? Del nivel competencial que tú quieras. En este caso, en la página esta de Mate, Mastis y Arte, hay
hay muchos recursos asociados con distintas disciplinas. Yo cogí esta de música porque es lo que a mi hijo le fascina. Entonces creo que es fascinante también. Y se puede utilizar con niños más mayores, ya a nivel de cuarto, de la ESO, bachillerato, porque podemos sacar, hay fractales, hay un montón de actividades. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, está aquí puesto el código QR, aunque os lo voy a pasar ahora por el chat. Y nada, si ahora abrimos el turno de preguntas. Y espero que os haya resultado interesante lo que os he contado y nada, y que empecemos todos a tratar ese talento que tenemos en las aulas y nada, y que hagamos felices a nuestros alumnos, porque con un poquito de atención es lo que hace que estos niños tiren para adelante y sientan que sus capacidades y sus potencialidades se desarrollen al máximo, ¿vale? Bueno, pues ya está. Santo, acabé. Bueno, estupendo. No, estaba un poco apurado, pero que me da la Ya, ya. impresión de que era la última, pero no se acababa, ¿no? Muy interesante, muy interesante para alumnos con altas capacidades y otras cosas para muchos alumnos, porque a mí lo del profesor que le dice al alumno, le tache, le dice, esto no se hace así, sin pararse a analizarlo, cuando hay muchas cosas que pueden tener varias maneras de resolverlo, o que depende del enunciado lo puede haber interpretado de otra manera. En fin, Mm, muy interesante toda la presentación, aunque ha tenido gran velocidad. Tenéis el formulario para firmar ahí en el chat, que alguno está comentando que tiene algún problema para firmar, y a Carolina aquí dispuesta a escucharos. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que aclarar que haya ido muy rápido y queréis que os comente? Bueno, yo es que habitualmente hablo así, ¿eh? Tampoco es que haya corrido. Ya me conoces que soy. Pero claro, quería contar muchas cosas y os Yo te voy hago a una pregunta. poner. Yo, por ejemplo, para abrir, eh, Mm, muchas veces los profesores más nuevos, con buena intención, al que va por encima, que tiene altas capacidades, como no tenemos muchos recursos, decimos, bueno, pues te pones al lado de un compañero que le cuesta y le echas una mano. ¿Eso puede ser una buena ayuda porque le ayudamos a socializar o lo estamos empantanando en un sitio donde no está avanzando? No sé, qué consejo nos darías tú sobre esa situación? desde mi experiencia como madre de niños que los han puesto a ayudar a otros niños, ¿vale? Ellos, a mí, por ejemplo, me han manifestado, pues al principio, pues me han puesto de profesor y lo reciben con entusiasmo, pero son niños, entonces cuando están un día y otro día así y ven que no, y ven que los otros niños no avanzan, ellos no tienen la capacidad de entender por qué los otros niños no son capaces. Cuando, por ejemplo, lo haces con niños de 7, 8 años en el colegio y cuando ya son más adultos, cuando ya tienen más edad en el instituto, ellos se sienten como, ¿por qué tengo yo que atender a otros niños cuando a mí nadie me está atendiendo? Entonces, yo de manera puntual lo he hecho con niños de los que van muy bien, de manera puntual, pero yo no, por la experiencia que tengo, les acaba cansando. O sea, de manera puntual es como guay, soy el profe, pero creo que también es, entre comillas, decir, no, es que tienen que aprender a ser solidarios. ¿Y quiénes son solidarios con ellos? Si esa medida de que ellos aprendan a sentarse a los otros niños, seguir su ritmo, no sé qué, se acompaña de todo lo demás, me parece bien. Lo que no me parece bien es que sea el recurso que se utilice y que diga, tú como eres así, te pongo aquí con este niño y ya está. Y ya me olvido de ti y del otro. Entonces, creo que todo en su medida, ¿vale? Pero es opinión personal, ¿eh? No es. Además, mira, me está leyendo porque en mi instituto queremos implantar el aprendizaje cooperativo. Esto ya no es opinión personal. Y te dicen que cuando tú haces los grupos, no puedes poner los extremos juntos. Porque si la distancia que hay, y esos son estudios, es verdad, eso ya no es opinión personal, si la distancia que hay entre la capacidad de uno y otro es mucha, no va a ser bueno para ninguno. Tú imagínate que tienes 4 sujetos con unas capacidades graduales, ¿no? Y haces un grupo de 4, pues tienes que poner al más capaz al lado del segundo, ¿sabes? Los tienes que poner de manera que sus capacidades estén ahí. Y eso, bueno, eso ya sí que lo han estudiado
pedagogo, o sea, que no psicopedagogo. Entonces, yo creo que eso. Bueno, dime, voy a ver si soy capaz, voy a poner el enlace a la presentación y si me queréis preguntar algo más. Dicen que muchas gracias, que están esperando la presentación y que les ha gustado mucho el contrato de aprendizaje. Que no se lo habían planteado, pero que les parece buena Sí, idea. es la manera de que quede claro y además ante las familias también, porque a veces las familias vamos ahí, ¿tú qué estás? Vamos, ¿y tú? ¿Y qué se está haciendo con mi hijo? Y tal, es la manera de que nosotros tenemos de decir, mira, a su hijo, o sea, y al niño, vamos, principalmente tenemos que pensar en el niño, no en las familias, pero bueno, todo, esto es todo, ¿no? Pero es la manera que tiene el niño de saber si se están preocupando por mí y además en ese contrato, como lo que se va a reflejar cuando, porque muchas veces se entiende altas capacidades o talento matemático, más fichas. Y no, ellos tontos no son, no quieren hacer más que, o sea, lo de los demás y más cosas, no. Yo esto que me aburre, que lo tengo asumido, no lo quiero hacer y al cambio voy a hacer otras cosas que me interesan de esta materia. Entonces, ellos eso les hace sentirse, pues eso, y el poquito ese de atención que necesitan a sus capacidades, ¿vale? Estoy aquí intentando darle a compartir, aquí está. Me quedó un poco de duda. Cuando ponen los créditos de las actividades es porque ellos tienen eso, una flexibilidad que Sí, pueden porque ellos decir, pues pueden, me o sea, interesa más atacar esta parte sí, y... claro, porque tú puedes tener muchos proyectos abiertos con ellos. Tú imagínate que están con un libro de problemas de ingenio, que van a realizar una charla, que entonces ellos en ese momento tú le das cierta flexibilidad y le dices, bueno, pues de 15 o 20 cosas que hemos acordado que tú puedes hacer, pues decides hacer esta y tienes que hacer un mínimo de 10 para tener tu 10 en la materia, aparte de las actividades obligatorias, ¿vale? Que se supone que las vas a hacer bien. Entonces, como también darle a ellos el poder de que decidan, sabes, tú como a principio de curso acuerdas sobre cosas que quieres trabajar y tú las tienes ahí recogidas y ahora ya habrá veces que en la situación de aprendizaje tú hay cosas que son específicas, si tú estás trabajando Pitágoras, que tú le pongas algo concreto relacionado con Pitágoras y además de otras cosas muchas que tú has hablado con él. Entonces, a lo mejor por su situación en ese momento no, yo qué sé, o está agobiado y no le apetece, pues si te había dicho que sí a grabar una charla y se hace otra actividad de enriquecimiento de este tipo, ¿vale? De enriquecimiento o ampliación. Sí. Vale. Mario pregunta, ¿cómo se puede identificar este talento en los primeros cursos de la ESO en el instituto? ¿Hay alguna forma de evaluarlo o algún test por parte del Departamento de Orientación? No, a ver, los talentos en Extremadura no se identifican. A ver, nosotros tenemos que, a ver, todo lo que yo os he contado, se puede trabajar con el niño simplemente si nosotros vemos que ese niño manifiesta. Tú en clase tienes niños que cuentan las cosas y sabes que a la primera, que un contrato de aprendizaje, todas estas actividades las podemos hacer para atender a la diversidad de manera ordinaria. Obviamente, si ya el niño tiene su identificación por el Departamento de Orientación, lo tenemos que hacer sí o sí, pero identificar solo el talento matemático es muy difícil, ¿no? En Extremadura no se hace. Podría haber sospecha de que el niño tiene altas capacidades, se le pasan las pruebas y sale que tiene ese talento matemático, una prueba que se pasa general. Pero una prueba solo para el talento matemático, yo no sé si la hay, y desde luego que aquí en Extremadura no está legislada, y en Andalucía es cuando le pasan las pruebas generales, es cuando le destacan los talentos. ¿Vale? A ver, voy a darle aquí a... Sí, dime. Ay, voy a poner la ¿Alguna pregunta presentación. más que surja? ¿Algún comentario? Sí. Bueno, yo puedo preguntar yo si alguien tiene algún alumno que esté identificado y bueno, que sea conocedor de que tiene ese talento matemático, cómo trabaja él en clase, si ha tenido dificultades para establecer medidas. No sé si alguien nos quiere comentar su situación o no sé. Acabo de ¿Quién poner quiera el enlace comentar? al Drive y la presentación. Que levante la mano y le activo el micrófono. Ahí tenéis el Estamos enlace todos al muy Drive. cansados. Estamos todos muy cansados con las evaluaciones y el final de curso.
de trimestre. Nadie se anima. Bueno. No. Bueno. Yo, bueno, creo que es interesante que a lo mejor os podáis plantear, bueno, si hay un equipo en el centro, en lo del proyecto, nosotros lo vamos a plantear para el año que viene como un proyecto de innovación desde inicio de curso, porque es verdad que hemos estado esperando que si salía la convocatoria del proyecto, que a veces salen y otras no, y creo que sería interesante todo eso, todos aquellos docentes que estén interesados ya plantearlo a nivel de centro. Pues yo quiero estimular el talento matemático de mis alumnos. El de plástica tendrá alumnos que tengan ese talento artístico y un grupo de docentes que estén interesados en atender estas necesidades de estos niños, pues dentro de un proyecto de innovación creo que podría caber y bueno, al final es verdad que el trabajo que hacemos, pues aunque sea en créditos de innovación, pues tiene esa pequeña recompensa para el docente, pero ya os digo que la satisfacción, o sea, la satisfacción personal del docente que acompaña a uno de estos niños, porque además te sigue a todo lo que tú quieres, o sea, eso de que un alumno, que todo lo que tú le digas, te siga, que le encante tu materia, que le entusiasme, que incluso que te ponga a veces en esa tensión de decir, uy, me has pillado a ver, que estamos acostumbrados a ir a clases muchas veces con, si es que estoy contando aquí esto a nadie le interesa, es que yo creo que es interesante para todos. Bueno. José Carlos, tenías por ahí, te permito hablar por si quiere intervenir en el micro. Sí. Sí. A ver, espérate un momento que no sé, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí, sí. Ah, sí. Pues mira, solamente estaba escribiendo la pregunta si sería interesante a lo mejor a nivel de toda la comunidad autónoma homogeneizar criterios para detección de talento matemático. Supongo que hablaréis unas comunidades con otras, porque a lo mejor lo que en Andalucía funciona, si veis que se detectan más de ese porcentaje tan pequeño, que en una comunidad autónoma hay más detección de talento, digamos, ya sea matemático de altas capacidades, ¿no? ¿Hacéis vosotros paneles para reuniros con otras comunidades autónomas o no? Digamos, Bueno, ¿cuáles son los yo mejores? trabajo aquí yo trabajo en Extremadura. Yo soy de aquí, de un instituto de Olivenza. Lo que, que parece que me estás hablando como si... Yo trabajo aquí en Extremadura. En Andalucía, ¿sabes lo que pasa? Que la legislación extremeña recoge que hay que hacer unas pruebas de detención temprana de altas capacidades, pero no se está cumpliendo la normativa. Entonces, el problema no está en que todos nos tengamos que poner de acuerdo, es en la interpretación o cómo las comunidades nos pasa a nosotros también en las clases, tenemos un montón de frentes a los que atacar, pues como unas comunidades ponen más medios o más interés en unos sectores o en unas necesidades que en otras. Es verdad que la comunidad autónoma de Extremadura está avanzando mucho. Hace una semana, creo, un poquito más, 10 días, han anunciado que se va a crear el equipo específico de altas capacidades. Sabéis, los que tenéis niños con otras características, que existe el equipo específico de audiovisual, de auditivo, de visuales, de TEA, de trastornos de conducta, y el de altas capacidades no existía, que en Andalucía existía hace mucho tiempo. Entonces, por eso muchos de los recursos que yo os he presentado son de allí, porque es que nos llevan esa delantera. Pero es verdad que Extremadura poco a poco parece que sí que se está poniendo, pero nos queda todavía un largo trabajo por hacer, ¿vale? Y no es cuestión de que nos tendríamos que poner de acuerdo, yo creo, las comunidades en tantas cosas que no solo en esto, y yo creo que eso ya se escapa. Creo que lo importante de la charla de hoy es que cada uno como docente, los que habéis participado, hagáis lo posible por atenderlo y la ayuda o lo que tenga que venir de la administración ya vendrá, pero si desde las aulas empezamos ya a trabajar y a fomentar,
todo será más fácil, ¿vale? Es mi, vamos. Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Por eso mismo yo le agradecí mucho a Beatriz cuando me llamó para decir que diera esta charla, porque creo que hay que visibilizar a estos alumnos y sus necesidades y desde mi, vamos, desde mi experiencia, porque yo ya os dije al principio, yo no he estudiado pedagogía, no he estudiado psicología, desde mi experiencia poderos decir lo que he hecho, lo que he visto que ha funcionado, lo que a mis hijos les ha funcionado, lo que les puede crear a estos niños, porque lo veo a diario, vamos, en la asociación, el que no se les atienda. Entonces creo que el dar la oportunidad, tanto como la dieron en los cursos de funcionarios en prácticas, como hoy aquí, de hablar de altas capacidades y de talento, y de que hay que trabajar ese talento y de que tenemos que estar por los más, tenemos que atender también, ni más ni menos, también a los alumnos que tienen más talentos, que me parece maravilloso. Es un cambio y creo que va a ir en beneficio de todo. ¿Alguna preguntita más? No os animáis, ¿eh? Bueno. Una última pregunta. Sí. La última. ¿Cómo frenamos los impulsos que tenemos los padres y profesores de que estos muchachos sean los nuevos premios Nobel o los descubridores de las vacunas contra todas las enfermedades, y nos olvidamos de que estos niños pueden ser felices con cualquier cosa que se les ocurra? ¿Cómo? Que cuando tenemos un alumno de altas capacidades se nos ocurre que va a ser el próximo Albert Einstein o que va a descubrir la vacuna contra el cáncer, pero que... Eso es un mito ahí un poco también. Yo te digo, ahora te hablo desde la experiencia de la asociación. Ninguno de los padres que estamos allí lo que pretendemos o queremos es que nuestro hijo sea el nuevo Einstein. Y lo primero, mira, hace poco una compañera en las redes sociales, lo podéis seguir, hicieron un artículo en El País, me parece que era, donde un poco en ese sentido hablaban de los padres y de que al final que nos olvidábamos de que lo importante es que los niños fueran felices. Y es que ella le contestó muy claramente a este columnista y le dijo que para nosotros, igual que para cualquier padre, lo primero es que el niño sea feliz. Y un niño que no quiere ir al colegio, que no quiere ir al instituto, un niño que llora y que entra en unos estados depresivos y abandonan de manera escolar, no son felices, y no son felices porque sus padres quieran que sea, sino porque es que el sistema educativo no les está dando. Es verdad que algún padre dice, ay, mi niño qué inteligente es, va a descubrir la vacuna de... Pues, puede haberlo, pero como los hay de los niños que no tienen diagnóstico, que no tienen identificación y se piensan que su hijo en el fútbol pasa igual y dicen, es que mi hijo es un portento y va a ser Cristiano Ronaldo. Que eso yo creo que no está asociado directamente a las capacidades, sino a la personalidad de la familia. Pero ya te digo que la mayor parte de las familias con las que yo he tratado no son sus únicas aspiraciones que sus hijos sean felices. Que sean felices y que sean atendidos para ser felices y ya está. Y no... Entonces, esa afirmación es un poco dañina. Te habrás encontrado a lo mejor con algún caso cuando me lo has preguntado, pero bueno. Yo pienso igual que tú, pero lo has explicado tú mucho mejor. Pues nada, Carolina, como veo que la gente al final del trimestre ya está con pocas energías para preguntar y que saben que tienes un montón de información ahí en la presentación, que te lo agradecemos todo el currazo y el haber traído la presentación, la charla de una parte afectiva, familiar, que nos ha encantado. Pues nada, no podemos más que darte las gracias por habernos acompañado, y al resto de asistentes, pues a emplazarlos al mes que viene, el siguiente Matemartes, que va a venir un tal Santos Pinto a hablar de no sé qué de calculadora, que es muy pesado y nada más que habla de igual de calculadoras. emocionante y de El señor afectivo. En fin, seguro que... Y además le han quedado un listón muy alto de este Matemartes. Lo va a tener difícil. Tú le echas muchas ganas, Santos. Siempre es interesante escucharte.
Así que, bueno, pues nada, pues me despido, ¿no?